muy interesante. También tenemos a Julio del Castillo, economista y magíster en finanzas por la Universidad del Pacífico. Actualmente se desempeña como director independiente y presidente del Comité de Auditoría del ICBC, Perú Bank, y director independiente en empresas de los sectores servicios e industria, socio de SE Consultores y director de la Red Internacional de Negocios. Se ha desempeñado también en los últimos 10 años como presidente del directorio de entidades especializadas en microfinanzas y ha sido gerente general, gerente de finanzas y gerente de riesgo del Banco de la Nación del Perú. Muchas gracias, Julio, por estar con nosotros. También tenemos a Gabriela Cariño con nosotros, doctorante en administración con especialidad en DO, es máster en administración con especialidad en factor humano y licenciada en relaciones industriales, ambas por la Universidad del Valle de México, certificada como Organizational Master Coach por AIAC, la Academia Interamericana de Coaching, con más de 25 años en el área de capital humano, donde ha colaborado en empresas de clase mundial para México y Centroamérica, catedrática a nivel licenciatura, maestría, especialidad y diplomados y asesor de MIPIMES, fundadora de la consultora Renace con Cariño. Así que muchas gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Gracias Tenemos a usted. también a Alejandro Pignataro, abogado y notario por la Universidad de Costa Rica, con una maestría en Derecho Internacional, Comercio Internacional por Boston University, socio fundador de Pignataro Abogados. Ha dedicado cerca de 2 décadas de práctica profesional a brindar asesoría legal a empresas e inversionistas extranjeros en Costa Rica como representante local de la Red Internacional de Abogados FraudeNet, asesor a víctimas en procesos de fraude, insolvencia y corrupción en el rastreo y la recuperación de activos. Alejandro también es presidente de la Junta Directiva de la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños de Costa Rica y del Consejo para la Promoción de la Competitividad. Así que muchas gracias, Alejandro. Un placer estar aquí con vos. Y también tenemos a Paul Freboy, el actual presidente de CAMTIC, la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación de Costa Rica y representante de la industria del sector productivo de tecnologías. Forma parte de la Junta Directiva de ALETI, la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Empresas de Base Tecnológica. Cuenta con 25 años de experiencia laboral en el sector de tecnologías, de información y comunicación en empresas en Estados Unidos, Latinoamérica, en donde ha desarrollado empresas con servicios y productos de base tecnológica digital. Así que tenemos un grupo súper distinguido. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Así que vamos a empezar. Tenemos bastante material que cubrir y vamos a empezar con lo siguiente. Bueno, el tema que tenemos es, como todos saben, es 2021. Tenemos un año nuevo, una nueva década de oportunidades. Pero antes de eso, estamos todavía estamos acabando el 2020, este 2020 que nos tocó a todos de alguna manera y nos llevó a aprender muchísimo, ¿verdad? Entonces, esta pregunta va dirigida a cada uno de los panelistas. ¿Qué aprendimos en este 2020? ¿A qué conclusiones hemos llegado después ya de un año de estar lidiando con esta pandemia? Hemos tocado fondo ya. ¿Qué les parece? Y podemos empezar con Alejandro. Alejandro, danos tu opinión, por favor, con esta pregunta tan importante. Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos y gracias especiales a Global Chamber y a vos, Albert, por la invitación. Efectivamente, estamos culminando un año que yo describiría como un año de una profunda crisis y también de grandes transformaciones. Una de ellas pasando por los tecnológicos, que es lo que nos une esta mañana. Y creo firmemente, aunque es una frase trillada, que en las crisis están las oportunidades y que si hay algo que no se vale de esta crisis es salir igual que como ingresamos. Tenemos que ver qué cosas hemos hecho bien y fortalecerlas y qué cosas tal vez no hemos hecho tan bien y optimizarlas. Creo, sin temor a equivocarme, que algo podemos afirmar con certeza y es que las cosas no van a volver a ser como eran antes del COVID. Esto no es un stand-by, un compás de espera y vamos a volver a iniciar a donde estábamos. Y en ese sentido, hoy más que nunca debemos ejercer esa capacidad de adaptación que tiene el ser humano, que en este caso va a requerir un esfuerzo adicional porque
la cuarta revolución industrial que se suponía que iba a pasar en algunas décadas, me atrevería a decir que buena parte de ella ha pasado en los últimos 10 meses. Hemos visto cosas interesantísimas, el sector inmobiliario que hoy se debe estar cuestionando cómo se va a reconfigurar, particularmente lo que son oficinas y retail, pero también pensemos en los productos residenciales, las personas que hoy estamos trabajando en muchos casos parcial o totalmente desde el hogar. Cuando vayamos a comprar nuestro próximo departamento, nuestra próxima casa, posiblemente vamos a esperar que exista un espacio donde yo pueda tener privacidad para trabajar y demás. Por otro lado, estamos viendo una creciente demanda en el ámbito logístico para el e-commerce, ¿verdad? Que ha surgido de manera exponencial. Pues los comerciantes descubrieron que o se transformaban o desaparecían. No había otra manera de llegarle a sus consumidores finales. Algo que se venía dando también muy interesante y creo que el mejor ejemplo hoy es cómo llegamos en un tiempo récord a una vacuna contra el COVID-19. Es la colaboración, ¿verdad? Aquí muy enfocada en el tema, digamos, científico-médico, pero creo que es algo también que vamos a ver más hacia adelante, vamos a ver una mayor colaboración y eso va a permitir que los procesos de innovación sean mucho más acelerados de lo que venían siendo históricamente, donde cada uno protegía su producto o su idea, como la receta de la Coca-Cola, ¿verdad? Alejandro, pero ¿crees que ya tocamos fondo en este 2020? Ahí voy, a eso voy. Ve, yo creo que no, lamentablemente no, y creo que tu pregunta está muy centrada en lo económico. Yo creo que no, lamentablemente yo me atrevería a decir que el año entrante posiblemente sea cuando toquemos fondo, y no sé la respuesta si se limita a la primera mitad o al año completo. Y sin ser experto en la materia, creo que este año, y voy a hablar específicamente de Costa Rica, las entidades financieras reciben la crisis en una posición de liquidez muy buena. Adicionalmente, los reguladores permiten a los bancos tomar una serie de medidas para dar flexibilidad a los deudores, pero ya eso se está acabando. Y el año entrante es cuando va a tocar volver a pagar alquileres por completo, créditos por completo. El consumo está muy deprimido, las entidades financieras están siendo mucho más rigurosas en a quién le otorgan crédito nuevo, ojo, no a quién refinancio, a quién le doy crédito nuevo, y creo que eso se va a traducir en que ahí sí toquemos fondo y a partir de ahí empezar a construir, y con eso termino por ahora. Muchas gracias, Alejandro. Nos gustaría escuchar la opinión de algunos de los demás panelistas. No sé si Magali, ¿quieres contribuir algo? Sí, claro. Sí, la verdad que es una buena pregunta porque justo en este momento estamos, probablemente experimentamos la tercera ola, ¿no? La primera ola nos golpeó, hoy día estamos hablando del mundo del norte, ¿no? Específicamente estamos hablando de Europa y Estados Unidos, donde esta tercera ola está golpeando fuertísimo. Y a nosotros el tema del clima nos puede estar ayudando en cómo vamos a recibir esta tercera ola. Entonces, justamente, y pensando en lo que había dicho Alejandro, efectivamente, yo también creo que no se puede hablar de que ya hemos tocado fondo, y yo creo que sí va a depender de cómo reaccionemos, cómo nos comportemos, cómo hagamos nosotros caso de todas las recomendaciones que nos han hecho. Y sobre los aprendizajes, Albert, creo yo que es importante señalar que el 2020 nos cambió la vida a todos y nos cambió la vida en muchos sentidos. Hasta antes del 2020 hubiera sido imposible, por lo menos en el Banco Central, en la tradición que se pensaba que el trabajo y la productividad solamente se rinden en el lugar de trabajo, y hoy en día la mayoría de nosotros ha trasladado su oficina a la casa. Y lo mismo ha ocurrido con la educación que era memorística, donde, digamos, se trataba de repetir, en el caso del Perú, el número de los incas, ¿no? En la historia del Perú era tan importante. Hoy día, en un clic, tú tienes esa respuesta. Entonces, yo sí creo que nos ha sido como un golpe, digamos, como en el Perú decimos, como un duchazo de agua fría, para despertarnos y ver cómo nos habíamos estado comportando con el mundo, con el medio ambiente, con nuestros semejantes, ¿no? Y ver qué cosa es lo que tenemos que cambiar, esos aprendizajes positivos por el lado de la educación, esta digitalización acelerada que ha servido en muchos procesos
por ejemplo, muchas instituciones, te hablo del ejemplo del comercio internacional, por ejemplo, en el Perú, las aduanas han tenido que poner muchísimos procesos que antes te obligaban a ir personalmente a recibir el formulario, a firmar las 50 copias, y muchos funcionarios se resistían a cambiar a esta ventanilla única de comercio exterior para no perder esta cuota de poder. Hoy en día eso ya no se discute. Entonces ya estamos en esta segunda fase en el que la pandemia nos puso la agenda y dependerá de nosotros seguir avanzando y ver en qué momento estamos listos para salir de ese fondo. Entonces, la pregunta es una pregunta filosófica muy difícil de responder, y ojalá no nos equivoquemos en esa misma línea en la que yo estoy, o pienso también como Alejandro, en que no hemos Todavía. Así es. Ok. En la parte de tecnología han habido muchísimos avances, se han hecho demasiadas cosas, hemos aprendido muchísimo. Paul, ¿nos querés dar tu opinión desde el punto de vista, con toda tu experiencia que tenés en el mundo de la tecnología, que tocamos fondo en la parte económica, obviamente, en la parte tecnológica pareciera que hay como un auge, un resurgimiento en todas estas herramientas que ahora todo el mundo quiere tener a su alcance? Danos un poquito de perspectiva, por favor, en tu lado. Muchas gracias, Alberto, y también gracias por la invitación. Efectivamente, en el campo de tecnología, quizás ha sido uno de los sectores económicos beneficiados, ¿no?, por justamente el efecto COVID este año. Menciono en el caso de Costa Rica, es un sector exportador que creció en una tasa del 6% en exportación este año, justamente el sector de TICs. Y sector de servicios, cuando hablamos de servicios, es esos como servicios, centros de servicio, call centers, esos crecieron el 8%. Entonces, ojo que ese es un año de ganadores y perdedores. Y lo que me preocupa en esta reflexión justamente de tocar fondo, ese fondo creo que no lo estamos tocando justamente porque la brecha se hizo peor entre ganadores y perdedores. Para mencionar un caso muy exagerado, que es el caso de la economía estadounidense, de donde soy de origen, ahora resido aquí en Costa Rica, pero en Estados Unidos no sé si vieron los cambios en la composición justamente en el índice de Standard & Poor's. Es un índice de 500 empresas, las más grandes de la economía estadounidense. En este índice hay 495 perdedores y 5 ganadores. Sí. Y los 5 ganadores ganaron más de lo que perdieron los otros 495. Increíble. Tanto que aún así creció la economía, ¿no? Es una cosa que no se puede comparar con otros momentos históricos. Creo que ese es un ensanchamiento de una brecha, no solamente digital, sino económico, de poder, de concentración de riqueza, que nos va a golpear en la región de América Latina de una forma importante. Creo que no podemos todavía comprender de cuál es el impacto de esto. Y creo que deberíamos dar respuestas muy agresivas. Me gustó mucho este año la respuesta de la directora de CEPAL, que dijo que necesitamos hacer o asegurar en los países de América Latina la canasta básica digital de los hogares de las casas de América Latina. La canasta básica digital, es decir, hay que asegurar un excelente acceso, conectividad y uso de las tecnologías, alfabetización. Entonces, sin estas condiciones, las personas no pueden participar activamente y eso es lo que perjudica la recuperación. Increíble, muy buena perspectiva, la verdad que sí, eso. Y ese dato que diste acerca de las empresas que ganaron versus las que perdieron en el S&P 500 es increíble, es inverosímil todo lo que está pasando en ese mundo. Muchísimas gracias por ese enfoque ahí. Y Julio, ¿qué nos dices del Castillo? ¿Tienes alguna contribución? ¿Crees que llegamos ya al fondo en este 2020 o compartes la opinión de los demás panelistas? Danos un poquito de tu perspectiva, por favor. Pero cómo no, en primer lugar, Albert, muchas gracias por la invitación y de la misma forma como Magali, Alejandro y Paul han hecho referencia
a lo que aún todavía estamos viviendo, porque en primer lugar tenemos que comprender que estamos atravesando una crisis sin precedentes. Por lo tanto, la respuesta, si ya hemos tocado fondo, definitivamente es aún muy difícil de responder, porque todavía estoy seguro, y así lo han mencionado nuestros amigos que me han antecedido, creo que todavía quedan algunas cosas más por ver y por seguir aprendiendo. Entonces, a la primera pregunta, y en concreto, hemos tocado fondo, aún todavía no hay forma precisa de concluir. Creo que el 2021 va a ser, y ya con todas estas expectativas respecto a la vacuna, podríamos en 2021 visualizar una mejor perspectiva. Hoy el 2020 sigue siendo aún bastante incierto. En segundo lugar, ¿qué hemos aprendido de esta pandemia? Y al igual como lo han comentado, nosotros debemos dividir aquellos que han aprovechado las circunstancias, los denominados ganadores, pero también hay un proceso de aprendizaje sumamente potente de todos aquellos en los cuales eventualmente podrían estar ubicados en aquellos perdedores, pero creo que, como bien lo han mencionado, se generan unas oportunidades sumamente importantes. En primer lugar, de una perspectiva eminentemente empresarial, hay que entender que nosotros vivimos y básicamente en nuestros países, del flujo de inversión. Y esto ha ido evolucionando de una manera, digamos, dramática este año, ¿no? Este año el mundo entero, los flujos de inversión extranjera directa han caído en cerca del 40%, pero los flujos de inversión extranjera directa dirigida, ¿no?, a América Latina están teniendo una caída probablemente superando el 50%. Entonces, hay una primera circunstancia que es una disponibilidad de recursos. Es cierto, como bien lo dijo Alejandro, el sistema financiero recibe la crisis con una capacidad de liquidez que le está permitiendo enfrentar, ¿no?, de una manera solvente las circunstancias. A eso se añade las políticas contracíclicas que prácticamente todas las naciones han implementado y unas políticas muy potentes que prácticamente todos los bancos centrales han originado y lo que han permitido sobrellevar esta circunstancia medianamente, pero que terminando toda esta etapa, ¿de acuerdo?, de liquidez proporcionada al mercado, el 2021 nuevamente visualizaremos qué circunstancias son las que vamos a tener que enfrentar. En el ámbito de los sectores en los cuales, desde mi perspectiva, y en los cuales yo trabajo continuamente, ha habido un proceso de aprendizaje potente porque habíamos dejado algunas cosas de hacer, especialmente en la estructura de nuestros costos. Habíamos dejado de visualizar y eso nos lleva en más de una circunstancia cuando nos encontramos en la etapa del crecimiento, del ciclo económico de crecimiento. Y todos nuestros países han atravesado esa etapa y nos estamos preocupando más en captar mercados, en captar nuevos clientes, en desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, y no estamos viendo hacia atrás, ¿no? Eso que en banca denominamos el back office, ¿no? Todo lo que da el soporte para que nuestra organización funcione bien. Y nos hemos dado cuenta hoy, frente a la crisis, cuando hemos tenido que ajustar, ¿de acuerdo?, las clavijas, como decimos, y hemos empezado a identificar aquello que en el pasado no le estábamos dando importancia. Hoy en día, prácticamente, por lo menos en todas las empresas con las cuales opero y con las cuales colaboro, ¿no?, un estricto control de costos, ¿no? Estas inversiones que en el pasado capaz no eran las relevantes, hoy en día lo son en términos de un control del costo. Por lo tanto, yo termino con estas tres conclusiones. La primera, todavía no tenemos referencia si es que hemos tocado piso o el fondo. Dos, ¿no?, definitivamente hay un proceso de aprendizaje en mirar todo aquello que habíamos dejado de lado y hay que darle hoy día prioridad. Y lo tercero, definitivamente las oportunidades van a ir apareciendo en la medida que reconozcamos en dónde mejor vamos a poder ir ubicando. Todas las industrias no es que van a desaparecer, simplemente se van a refundar en términos de lo que el mercado va a ir exigiéndoles. Oportunidades, estoy seguro que van a empezar a aparecer, pero van a ser solamente aprovechadas por aquellos que tienen mejores condiciones. Muchas gracias, Julio. Es interesante también de parte de los bancos y de la banca
son bastante conservadores en hacer cambios de tecnología. O sea, todavía creo que se están usando máquinas de hace muchísimos años y me parece que esto le abrió los ojos a todo el mundo. Y hablando de abrir los ojos y de cómo estamos también acerca de este 2020, si tocamos fondo, hablamos de empresas, hablamos de negocios, pero el factor humano es súper importante. Mucha gente, o sea, ha sido bien difícil. Hasta trabajar de la casa es difícil para muchas personas y a nivel personal, a nivel de individuo, se ha pasado mucho, se ha sufrido mucho, pero también se ha aprendido mucho. Entonces la idea es, y quería darle la palabra a Gabriela para que nos hable un poquito acerca de su experiencia con la parte del factor humano eh, y qué pensás, o sea, cómo estamos, cuál es el checkmark que tenemos, cómo estamos haciendo a nivel del individuo, el factor humano. Estamos fijo que hemos aprendido bastante, fijo que hemos aprendido de que las cosas no son como se dan siempre, que hay muchos cisnes negros por ahí que hay que tener en cuenta y hemos aprendido a ser bastante flexibles. Pero ¿cuál es tu opinión? Tenemos como un minuto solamente para pasar a la siguiente pregunta. Gracias, gracias a todos. Bueno, en términos de factor humano, efectivamente lo que hemos estado platicando aquí, que si todo ha tenido que revolucionar y reconfigurarse las personas más. Y la verdad es que las tecnologías se pueden ir de una manera muy rápida a la reconfiguración, pero las personas no. Y sin embargo, este año, en este ambiente VICA, como todos lo conocemos, volátil, incierto, complejo y ambiguo, las personas hemos tenido que adaptarnos de una manera muy rápida con una gran patada que nos dio este virus. Entonces, o sí nos reconfigurábamos. O sí, o hacíamos las cosas o moríamos. Y no solamente estoy hablando de la empresa, estoy hablando de como equipo. Y entonces, o sí, dejamos la parte del presencialismo, donde nos da la oportunidad de saber que hay otras formas y que también podemos ser productivos, pero y que esto era una gran tendencia. O sea, no estamos hablando de que es algo nuevo, eso se veía venir. Sin embargo, también las personas estábamos en un área de confort para no podernos meternos en estos ambientes de tecnología y de esta falta de alfabetización, no solamente tecnológica, sino también, y tú lo comentaste muy, muy claramente, la alfabetización emocional que necesitamos tener las personas de manera que hoy más que nunca necesitamos esa resiliencia, no solamente empresarial, sino también a través de las personas. A final de cuentas, podemos tener el mejor número, podemos tener la mejor tecnología, pero si abajo, con la gente, no la volteamos a ver, disculpen, pero esto no ha pasado y tenemos muchos ejemplos. Y acabo de tener la semana pasada el mensaje de uno de los directores de esas empresas ganadoras, donde voltea y a nivel mundial manda el mensaje y es muy claro y dice: no tienes por qué trabajar más tiempo del que necesitas. Un horario que teníamos de 8 horas, de 10 horas, de 12 horas, se convirtió en que teníamos que estar 100% 24/7. Y no es cierto. O sea, perdón, no podemos estar al 100%. Y de repente, en ese presencialismo, en ese nuevo liderazgo, queríamos que estuviéramos conectados. Entonces hay muchísimo que trabajar, mucho por aprender. Y bueno, creo que lo vamos a seguir desarrollando aquí. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias. Muy acertados tus comentarios y creo que es algo que también es difícil a uno admitirlo, ¿no? Si uno se siente mal por algún motivo o si te sentís que tenés que estar pegado a la computadora 24/7, eso me ha pasado a mí personalmente. Pero bueno, sigamos. La siguiente pregunta, y creo que voy a combinar las dos que vienen por cuestión de tiempo. Con todo esto que ha pasado, ¿no? Sí hay, y yo sé que a veces es difícil ser positivo, ¿verdad? Después de todo lo que está pasando, todo lo que hemos visto, especialmente si a la gente que tal vez fuera del ámbito de tecnología se ha quedado sin trabajo, o sea, y está teniendo tiempos muy difíciles, pequeñas empresas, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el mensaje acerca de, o sea, dejamos que toquemos fondo, lo que tome un año más, 2 años más, o nos ponemos a trabajar desde ya? Nos ponemos a ver qué oportunidades hay, porque me imagino que las empresas, esas 5 ganadoras que hay ahorita, en 10 años no van a ser esas empresas. O sea, ahorita mismo se están creando empresas que pudieran llegar a ser súper triunfadoras, tal vez no a ese nivel. ¿Y cuál es la recomendación? ¿Qué oportunidades creen ustedes que tenemos
este año que viene, que es un año nuevo, 2021, pero también es una década nueva. Y casi siempre las décadas, yo no sé por qué será, están marcadas por sucesos así grandes, ¿no? Especialmente este va a ser o sea, este año que viene, esta década que viene es súper importante. ¿Qué le pueden recomendar a toda la gente que está conectada? ¿Qué oportunidades creen que tenemos que aprovechar y cómo nos preparamos? Son dos partes, ¿no? ¿Qué oportunidades hay y cómo nos preparamos para tomar o participar y desarrollar esas oportunidades para este año que viene, a corto plazo, tal vez a largo plazo? Y podemos empezar con Paul. ¿Qué te parece, Paul? Con gusto, muchas gracias, más bien. Nada más para cerrar algunas reflexiones sobre los compañeros de si tocamos fondo y cómo dotamos a los humanos con la resiliencia que requerimos ante estos conflictos. Me preocupa, justo hablamos del tema económico, ¿no? Pero el tema económico se termina desbordando en otros espacios. Ese estrés que provoca a las personas y en las casas lo vemos en la calle, ¿no? Aquí en Costa Rica en bloqueos, en Perú 3 presidentes, Guatemala quema la Asamblea Legislativa. Esos son efectos que nos deberían preocupar mucho más hasta inclusive que lo económico. La inestabilidad socioeconómico provoca esa inestabilidad político y ahí podemos tener otros problemas, ¿verdad? Y Cierto. deberíamos entender cómo ayudamos, como decía Gabriela, cómo ayudamos realmente a lograr esa resiliencia y no es esperando bienestar de la gente, no es esperar de que tengan la capacidad de responder ante oportunidades nuevas, sino necesitamos hacer cosas para que estén seguras, que estén asegurados y que tengan posibilidades de responder ante el crisis y el conflicto. Pero bien, ahora sí, en cuanto a oportunidades, por supuesto, la oportunidad más inmediata es el que provoca la misma pandemia, la misma crisis. La demanda cautiva, ¿verdad? Lo que se retuvo en el año en consumo, de alguna forma se espera, digamos que hay un escape de eso, ¿verdad? Conforme vamos recibiendo vacuna en la región, entonces deberíamos ver una reactivación en ciertos segmentos de economía y eso provoca inclusive quizás oportunidades más allá de lo que fue un crecimiento normal de la economía, ¿no? O sea, deberíamos tener un poco de boom en ciertos segmentos. Sin embargo, para responder la pregunta de cómo aprovechamos esa oportunidad, ahí sí lo que tenemos que, otra vez recordando ese ejemplo de aquellos grandes ganadores, ¿por qué fueron los ganadores? Bueno, es porque habían hecho una transformación digital desde mucho antes. Entonces llega un contexto específico en donde se alinean los astros para ellos y ahí estaban listos para recoger todos los frutos. La lección para los demás es, no podemos esperar que crezcamos, maduramos orgánicamente o naturalmente. Necesitamos hacer el proceso ya. Los consumidores cambiaron sus comportamientos de consumo, necesariamente. Ante ello, algunas empresas se fueron corriendo a responder a este cambio de comportamiento. Ya no es momento de decir, bueno, ahora puedo dejar de ser digital y regresar a lo que era. No, no es eso. Eso no va hacia atrás. No es una cosa que ahora se suspende y regresamos a patrones normales. Más Sí. bien aceleró. Y ese aceleramiento es como en la física. No es que ahora va deteniendo el aceleramiento, más bien va a seguir acelerando y más rápidamente. Entonces, para mí la lección es, necesitamos seguir con el proceso digital. Otra vez, hay que asegurar conectividad, ese acceso, un buen uso de tecnología digital, pero también es un proceso de apropiación. Es en donde la empresa dice, uso las herramientas para el bienestar de mi empresa de una forma que atiende mejor a mis clientes. Si logro atender mejor a mi mercado, a mis clientes, me estoy apropiando de ello, estoy incorporándolo en la cultura y el estilo de negocio y eso es lo que va a provocar un rédito mayor. No es simplemente tener un sitio web o el comercio electrónico y lo
regreso al quehacer normal, es incorporar en procesos y forma de atender al mercado nuevo y diferente. Eso necesitamos hacerlo. La otra recomendación sería, si hay empresas micro o pequeñas, medianas en la sesión hoy, MIPYMES, es pensarse desde ya como pymes globales. Ya no vale ser una empresa del barrio, sino decir, aunque yo soy una empresa local, mi ventanilla es global y cómo entonces aprovecho este nuevo mercado global. Soy un pyme global desde ya. Eso es súper importante y me alegro que lo hayas tocado porque precisamente esta red de Global Chamber es un buen conductor de ese negocio. O sea, básicamente la red está en más de 200 países, tiene más de 200 metros, más de 120 países. Entonces, automáticamente, o sea, esta es una red que se podría utilizar para hacer eso. Así que muy buen punto. Y ahí el challenge o el obstáculo sería preparar a esos pymes que tal vez no tienen ese acceso, ese conocimiento, este tipo de redes, para que puedan hacer también su exposición de sus productos y cómo desarrollarlos y cómo hacer el marketing, el mercadeo para no solamente el mercado local, pero el mercado internacional. Alejandro, danos un poco de tu perspectiva con esta pregunta. Vamos a ver, Tenemos un par lo de primero minutos. creo que no es poca cosa, y es que para muchos de nosotros es la primera gran crisis que vivimos, porque la crisis del 2008 fue una crisis muy enfocada en el ámbito inmobiliario, afectó a algunos lugares más que otros, pero esta es la primera gran crisis generalizada que, con excepción de los grandes ganadores que mencionaba Paul, prácticamente todos los demás sectores, con 2 o 3 excepciones, se han visto severamente impactados. Entonces, no solo quisiera hablar de recomendaciones, sino también de lecciones aprendidas, y quisiera hablar tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. En el ámbito financiero, para poner un ejemplo, todas aquellas lecciones que nos venían inculcando nuestros padres y abuelos de la importancia del ahorro, de la importancia de la austeridad y demás, bueno, parecía como que el crédito iba a estar disponible siempre, como que siempre iba a haber cierta abundancia de recursos, como que la curva era esa curva soñada del éxito donde siempre íbamos para arriba. Bueno, de repente, para muchos se impuso una realidad que hoy nos enseña que no necesariamente es así, que nos va a enseñar también a distinguir un gasto de una inversión, y creo que hacia adelante, si hubiera que hacer una buena inversión como personas y como empresas, está en el conocimiento y en la tecnología. Estos son muy buenos meses para aprender, para prepararse, para reinventarse, porque incluso va a haber personas que las habilidades que tenían antes de la pandemia ya no les van a ser útiles después de la pandemia. Y lo mismo aplica para las empresas. Entonces, aquella famosa frase de innovate or die hoy adquiere una dimensión exponencial, y es fundamental, como lo decía Paul ahora, que lo incorporemos en nuestro ADN. Eso es fundamental. Por otro lado, como bien lo decía Gabriela, está el factor humano, y el factor humano, hoy creo yo que el estar trabajando desde nuestras casas también nos da una perspectiva completamente diferente sobre lo que es el trabajo en el hogar, sobre lo que es la educación de los niños, sobre lo que es llevar todo esto en simultáneo y además algunas obligaciones profesionales, y eso creo que debería hacernos más empáticos también hacia adelante, respecto de lo que todo esto implica y el rol que debemos jugar en función de la posición que ocupemos en ese proceso. Ni que se diga el balance vida-trabajo. Y lo último, nada más quisiera, no me voy a referir a las recomendaciones, podemos hablar de eso luego. Un tema del que no se habla lo suficiente, Albert, y que lo mencionaron ahora, es el tema de la solidaridad. Yo creo que hemos sido solidarios en este trance. Antes de esto existían los programas de responsabilidad social, y de aquí de vez en cuando hacíamos algunas contribuciones. Creo que la pandemia ha sacado lo mejor del ser humano en materia de solidaridad, y eso debemos llevarlo post pandemia y post crisis. Genial, muchas gracias, muchas gracias. Magali, ¿quisieras agregar algo? Sí, mira, yo estaba poniéndome a dar un paso adelante sobre la reflexión que había hecho Paul sobre ganadores y perdedores, y ligando esto al comercio internacional, ¿no? El comercio internacional y los tratados de libre comercio lo que hacen son abrir las carreteras para que los negocios puedan transitar y puedan ganar mercado. Y justamente se ha demostrado que en esta crisis lo que ha puesto en evidencia es eso,
que los que mejor preparados estaban para afrontar una crisis son aquellos que no se comparan con sus pares en el mismo país, sino que salen a buscar mercados externos. Al buscar mercados externos, no solamente se adecúan en el tiempo a esta demanda tan cambiante en el tiempo y estas nuevas tendencias del consumidor, tendencias que por lo general van además asociadas con los principios que ha resaltado Alejandro, de solidaridad, de equidad, de cuidado del medio ambiente, de circularidad en la economía para no poner presión adicional ambientalmente hablando, lo que nos lleva a hablar de la sostenibilidad. Entonces, estas empresas han demostrado esa resiliencia que otras no han tenido. Entonces, ¿por qué no? Y a través de esta red y esta vitrina que ustedes tienen, esta plataforma de contacto que tienen, yo creo que es la mejor forma y muy práctica y concreta de demostrar cómo estas empresas han subsistido. En el caso del Perú, por ejemplo, nosotros somos, digamos, muy importantes jugadores en los mercados internacionales, en la provisión de alimentos, los Nutri-Foods, ¿no? La quinoa, la kiwicha, antioxidantes como el arándano, ¿no? El aguaymanto, etc. Entonces, estas empresas han sido las ganadoras. Es decir, si el sector exportador en el Perú ha caído como 18% en el acumulado hasta octubre, esas empresas han logrado crecer ese 4-5%, que en realidad es todo un triunfo. En una economía en la que toda la actividad va a caer alrededor de 12% este año, es la crisis más grande que tenemos desde nuestra historia republicana. 200 años, el próximo año vamos a cumplir de república. Entonces, en ese sentido, decía, ¿por qué no aprovechar ese know-how? Nosotros en realidad en este proceso de apertura y de siendo un país pequeño, una economía abierta, hemos comprendido que el comercio internacional es una de las vías por las cuales se puede generar empleo y se puede disminuir pobreza. Y este año en América Latina lo que la pandemia nos está trayendo es más pobres, más desigualdad y nos va a tomar probablemente unos buenos años, yo diría, ojalá no sea una década, para recomponernos, y en este caso vienen los saltos que podríamos dar, acabar con la brecha o disminuir la brecha tecnológica, porque la tecnología nos ofrece esa oportunidad para poder, digamos, analizar las posibilidades que tenemos, un espectro mucho más amplio de oportunidades de negocio, centrarnos en ellas y trabajar sobre la base de la cooperación y colaboración. Hoy en día está la Alianza del Pacífico. Nosotros tenemos bilaterales con Costa Rica, con Panamá, con México, somos socios con México en CPTPP, digamos, el segundo tratado después del TPP. Con Costa Rica, además, Costa Rica es un estado observador de la Alianza del Pacífico y tenemos miles de oportunidades, sobre todo para las pequeñas y para las medianas empresas. Yo creo que a ellas y hacia ellas nos debemos para poder llegar con esta transformación en la que estamos empeñados todos, y creo que es una muy buena oportunidad para hacerlo. Muchas gracias, muchas gracias. O sea, que expandirse más fuera de las fronteras, globalización. Había mucha gente que había criticado a la globalización como la culpa de que tan rápido se distribuyó este virus, ¿no? Pero creo que eso es inevitable. Y desde el punto de vista de los comercios, de las empresas, hay que ser global. Pero ahí, perdón, Albert, sí, no se le puede echar la culpa a la globalización, porque este virus se transmite de persona a persona. Si todos hubiéramos usado mascarillas, si todos nos hubiéramos lavado las manos, si hubiéramos sabido, ¿no? En realidad, yo creo que la responsabilidad hay que asumirla cada ser humano. Individualmente. Así es. Perfecto, muy buen comentario. Muchas gracias. Gabriela, ¿estamos preparados? O sea, ¿qué hacemos para poder pensar hacia futuro y cambiar la manera de pensar y ser un poco más positivos? Tal vez saber que va a ser duro estos años que vienen, pero ¿estamos preparados como individuos? ¿Qué pensás? ¿Estamos listos para hacer cambios así rápidos? Mira, yo creo que este año a todos nos dio muy bien la pauta para saber que nunca hay que dar nada por sentado, nada está dado por sentado, que
todo puede cambiar de un momento a otro, que la vida nos cambia de un momento a otro, y eso ya creo que todo nos quedó ya muy claro. Y en esta aceptación es que esto ya llegó y ya no tiene vuelta de hoja, ya no hay vuelta atrás. O sea, hoy tenemos que construir nuevas formas de hacer en algo que ya se venía venir. Entonces, uno es aceptar que esto ya cambió y que en esta aceptación estamos 5 generaciones juntas trabajando y colaborando, y que hoy más que nunca atrás de un monitor necesitamos hacer lazos, hacer sinergias con gente que de verdad tenga aquí, y que empecemos a trabajar con un chip de agilidad para adaptarnos en el día a día a que esto hoy es una cosa y mañana es otra. Y tener esa capacidad para adaptarte, porque la economía, porque Paul acaba de decir algo bien interesante, más allá de todo esto, toda esa parte social en donde está el enojo, en donde está el estrés, de verdad que se viene muy fuerte. Lo que decíamos en un momento, esto no ha tocado fondo, y a mí honestamente sí me preocupa, y me preocupa mucho, y cuando llego a la parte educativa, les digo a estos chavos, o chicos, o aceptamos que tenemos que fluir todos los días, y de verdad nos ponemos a estudiar, y de verdad nos ponemos a entender, y yo recomendaría hacer esta pausa en diciembre, ahora que tenemos estas fiestas, para poder reconfigurar y de entender qué somos, qué no somos, a quién tenemos al lado, con quiénes contamos y qué podemos hacer. Y estoy hablando desde lo individual para poder después conectar en lo colectivo y poder llegar a tener grandes transformaciones en la empresa. Pero es empezar desde lo individual. ¿Qué sí tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué me hace falta? Y también aceptar que necesito la ayuda de otras personas, aceptar que necesito la ayuda de otras organizaciones, aceptar que estoy vulnerable. Y se aceptó una organización de los tamaños que conocemos, aceptó que es vulnerable. ¿Por qué no aceptar nosotros que somos vulnerables y que nos estamos reconfigurando en este día a día? Entonces, esa sería mi primera recomendación. No estamos preparados, porque todavía creemos que vamos a regresar a lo que era atrás. Y para eso tengo un ejemplo claro. Una de las grandes compañías a nivel mundial en términos de gases medicinales, sueca, la gente estaba esperando a regresar este año o a trabajar. Obviamente la planta sigue trabajando, sigue operando, pero toda la demás gente estaba en casa. Y entonces hacen un comunicado a nivel mundial, desde el caso México, en el que le dicen, ¿sabes qué? Pues el comunicado es para decirte que la novedad es que no vas a regresar este año. Y todos, bueno, pero entonces para enero. No, te estoy indicando que ya no hay vuelta de hoja a oficinas. El home office llegó para quedarse. Vamos a estar escalonadamente para darte tu silla. Vamos a tener una forma nueva y nuevas políticas para poder trabajar. Y las oficinas corporativas, que eran unos monstruos, han desaparecido, y que tendremos unas oficinas para hacer coworking únicamente y exclusivamente cuando sea estrictamente necesario. Entonces son las tendencias. Si ya lo estamos viendo en los de arriba, ¿qué nos espera a los de abajo? Entonces voltearnos a ver y entender que hay otras formas para hacerlas, para acceder. Y una de las cosas que yo recomiendo muchísimo es, alguien me decía como consultor en el capital humano, pero Gaby, no tenemos el capital para poder hacer esta inversión. Y les dije, es que espérame, ¿quieres invertir? Por favor, métete a internet. Hay tantos lugares que te ofrecen capacitación gratuita, tanta gente especializada que está dando y que está ofertando lo que sabe para ponerlo al servicio de los demás. Hoy más que nunca estamos haciendo comunidad para salir todos adelante. Entonces es ver que tenemos una gama de posibilidades y no estar instalados, y no solamente tener una óptica a través de estos lentes, ponernos diferentes lentes, entender que la humanidad o será ágil o de verdad que esto empezará a consumirnos de manera importante y caeremos en esa parte muy preocupante que comenta Paul. Esta estabilidad social, que puede ser muchísimo más difícil que una estabilidad económica, porque nos podemos compartir el pan, pero una estabilidad económica, social, como la que dice Paul, creo que estará muy fuerte. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo. Caso México, bueno, ustedes conocerán las políticas que por ahí tenemos de nuestro gobierno, que no están siendo las más acertadas y que la gente estamos muy hartos de esto, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí podemos empezar. Gracias, Gabriela, gracias. Somos varios, Gabriela, somos varios que estamos hartos de esto. Totalmente, Magali, sí. Bueno, me quedaba Julio
para esta pregunta, pero se nos está acabando el tiempo, tenemos 10 minutos más. Quería agradecer a todas las personas que están conectadas. Si tienen alguna pregunta que hacer, que la hagan a través del chat y les vamos a responder. No sé si vamos a tener tiempo de responder en esta sesión, pero cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto, se le va a dirigir a los panelistas para que nos den sus respuestas y les lleguen a ustedes. Así que vamos a ir a cerrando con la última pregunta. Básicamente lo que quería hacer era un summary así súper rápido. ¿Cuáles son si tuvieran 3 cosas que recomendarle a todas las personas que están escuchando a que están en este evento, en este conversatorio, ¿cuáles serían esas top 3, las 3? Así como resumida, bien rápido. Tenemos un par de, tal vez 1 minuto, 2 minutos cada persona. Podríamos empezar con Julio. ¿Cómo no, Albert? Digamos, en directo y ir de frente al tema. Definitivamente las industrias que hoy en día están siendo las digamos, de mayor auge por la propia naturaleza que estamos viviendo, ¿no? Que son las de salud, biotecnología, ¿no? Las de telecomunicaciones, e-learning, todo lo que es comercio online, ¿no? Va teniendo una relevancia y por lo tanto el espacio se está abriendo de una manera muy importante. Sin embargo, y permíteme simplemente 1 minuto insistir, porque al fin y al cabo las industrias van a poder generar oportunidades y siempre las van a ver, pero todo esto va a funcionar simplemente si tenemos claro los 4 pilares y los trabajo cotidianamente con todas las empresas con las cuales me relaciono. Y el primer pilar es el de la tecnología. Queda clarísimo que sin tecnología y sin haber aceptado que ya llegó la tecnología para quedarse y que tenemos que seguir aprendiendo y avanzando con ella, no funciona. Segundo pilar, es el pilar del recurso humano, y aquí bien lo han mencionado. La persona poniéndolo en el centro de todo el esfuerzo de la organización. Sin eso, tampoco funciona. Un tercer lugar es el de los procesos. Nos hemos olvidado de lo que comencé diciendo, lo que tenemos detrás, dentro de nuestras organizaciones, que no lo hemos organizado correctamente. Creemos que todo está allí donde creemos, y cuando nos percatamos, en realidad nunca lo estuvo. Y lo cuarto, los recursos. Me refiero a los recursos económicos o financieros, como lo queramos ver, porque ya cambió la forma en la que la empresa se financia. Hemos visto hace muy pocos días, nuestro país, el Perú, ha salido con una estructura de financiamiento que ha sorprendido al mundo entero y a unas tasas de interés muy bajas, muy favorables para nuestra economía. Pero eso no significa necesariamente de que todos tenemos que salir corriendo a tomar financiamientos. Hay que mirar primero adelante hacia dónde van a ir abocados estos fondos que requiramos, porque también tuvimos una mala costumbre, porque estaba barato lo tomábamos y luego pensábamos en qué lo íbamos a utilizar. Entonces, por lo tanto, yo quiero decir que si bien hay industrias que hoy en día nos generan una enorme expectativa y una posibilidad de hacer negocios, las acabo de mencionar, hay otras que eventualmente son perdedoras en el corto plazo, pero definitivamente como la industria de hotelería, ¿de acuerdo? O la de servicios en general, ¿no? Que ha sufrido enormemente, pero es que no ha perdido todo. Pero nada, ni las ganadoras en el corto, ni las ganadoras en el mediano y largo plazo van a poder salir adelante sin que estos 4 pilares los vayan a trabajar de manera conveniente. Creo que esto es central para poder realmente dar un aporte para todos aquellos que están buscando continuar a hacer, lo cual es mucho mejor, continuar haciendo empresa. Muchas gracias, Julio. Magali. Mira, para mí creo que las recomendaciones que yo podría hacer es que hay que perder el miedo a equivocarse. La pandemia nos ha enseñado que, digamos, a no ser que estemos hablando de actos de corrupción que los condeno y los deploro completamente, yo creo que, digamos, en las empresas uno debe permitir a sus colaboradores la equivocación, porque aquel que no se equivoca es aquel que simplemente no está haciendo absolutamente nada. En segundo lugar, creo yo que la innovación debe ser la constante diaria. Si es innovación en procesos, como nos ha señalado Julio, o innovación en el uso de recursos tecnológicos o incluso en lo que significa los recursos humanos.
Y en tercer lugar, yo creo que para mí el hecho de estar aquí todos reunidos significa que este trabajo en equipo es sumamente importante, pensar las cosas desde distintas profesiones, distintos ángulos, distintas nacionalidades, distintos backgrounds, es sumamente enriquecedor porque nutre la solución a los problemas que el día de hoy tiene que tener un enfoque integral. Muchas gracias, Magali. Paul, tu opinión, por favor. Muchas gracias. Quiero quizás reflexionar sobre algunos de los comentarios. Primero, Gabriela habla de resiliencia. Esta resiliencia parte de aceptar las realidades que son. Una de las realidades que son es el hecho de que este año es pandemia, COVID-19, pero eso no es un evento único. Eso es parte de un contexto. De hecho, se pronosticó desde hace tiempo que eso iba a pasar. Años de huracanes, bosques incendiados y pandemias globales es la receta que dijeron que es el efecto de cambio climático, de hecho, ¿no? Entonces deberíamos esperar de que un poco el mundo es así de aquí en adelante y quizás inclusive con cierta frecuencia y requiere entender y aceptar eso para poder comenzar a ser resiliente. Uno. Segundo, lo que acaba de decir Magali sobre no estamos solos, ¿verdad? Uno no está solo, ese estrés no es peculiar de uno, es compartido, todos estamos viviendo lo mismo. Busquemos entonces aliarnos con otros, cámaras, asociaciones, federaciones, los tratados internacionales. Es una forma de aliarnos para atender necesidades comunes. Y tercero, en el contexto digital es realmente, fin de cuentas, no tanto de tecnología o herramientas, sino de cultura. Y es una cultura de yo atiendo y mejoro la experiencia y servicio a mis clientes y hago eso también utilizando nuevas herramientas y tecnologías. Esa es una cultura de busco lo mejor para mi cliente y si las nuevas tecnologías me ayudan a hacerlo, lo voy a hacer con esas tecnologías. Ese es el espíritu de transformación digital. Y nuevamente invito entonces a que las pymes se ven un poco fuera de la caja de quizás lo que había sido sus mercados tradicionales y que se piensen desde el origen como pymes globales. Muchas gracias. Muy, muy acertado. Alejandro. Yo no quiero ser reiterativo porque ya Magali dijo 2 de las 3 cosas que iba a decir. Tal vez sí quisiera enfatizar en la importancia del network y ese network no solo con las personas que hacen lo mismo que nosotros, sino más bien y sobre todo con personas que hacen cosas distintas. Creo que podemos aprender muchísimo de esa colaboración y ese intercambio de impresiones y creo que Global Chamber es una buena plataforma para ello, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Ese es un punto. Y el otro es, y es casi filosófico, abracemos el cambio, ya esto ya vino para quedarse, veámoslo con ilusión, no nos apeguemos a la nostalgia de lo que era antes, demos gracias por lo que pasó, por lo aprendido, por lo vivido, pero veamos esto hacia adelante. Hoy estamos pasando por una tormenta, pero todas las tormentas pasan, ya vendrán tiempos mejores. La pregunta es cómo nos preparamos para eso y creo que en esta hora se han expuesto varias ideas muy valiosas en esa dirección. Y nuevamente, Albert, muchas gracias a vos, a los compañeros y compañeras panelistas y a las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias. Y Gabriela, unas palabritas, tenemos 30 segundos para terminar. Tenemos un par de preguntas que quisiera que contestaran en estos últimos minutos. Claro que sí, gracias. Y nada más, yo creo que me iría mucho a la parte muy personal. Quito economía, quito dinero, quito todo. Me voy a la parte personal. Y yo compartiría que decirles a todos que también esto va a pasar. No sabemos cuándo, pero también esto va a pasar. Y mientras lo transitamos, ¿cómo lo queremos vivir? ¿Desde qué posición lo queremos vivir? ¿Como víctimas quejándonos de que, híjole, nos encerramos y el trabajo, esto? ¿O ser los protagonistas y ser verdaderamente agentes de cambio? Ser aquellos promotores de lo que queremos ver en un futuro. Y mañana estarlo escribiendo y mañana estarlo compartiendo. Entonces, te invito a que hagamos esta pausa y que verdaderamente veas que esto va a pasar, pero de una manera que nos va a transformar y que nos transforme a todos para bien.
Gracias, gracias a Gabriela. todos. Muchas gracias a todos. Tenemos una pregunta de Sebastián Narváez. Dice, ¿cuáles van a ser las industrias para invertir en Latinoamérica en el 2021? ¿Quién quiere responder esa pregunta? Veo la Albert, si tendencia me- de En 30 segundos. no. Adelante, Paul, tecnologías por favor. emergentes. Es que me parece que Julio hizo un buen emergente. resumen también, así es que creo que Paul y Julio pueden hacer un buen resumen. Justo, Paul. tecnologías emergentes están creciendo 2x el promedio de otras industrias. Crecen más que el resto de las tecnologías, que es por sí la industria de más crecimiento. Emergentes como inteligencia artificial, Big Data, IoT, Internet de las Cosas, 5G. Esas son áreas en donde hay mucha oportunidad. Otra preguntita, ya para cerrar, perdón Magali que te interrumpa. Yo añadiría lo de todo lo relacionado con la salud, ¿no? Tanto desde el research como en medición, laboratorios, todo esto también está ahorita con mucho auge. Maru Cano pregunta, importante, o sea, estamos hablando de globalizar las pequeñas empresas, pero ¿cómo se van a realizar estos intercambios de pagos? Es tan difícil a veces hacer estos intercambios de pagos a nivel internacional. ¿Cuál es la solución o hay alguna capacitación? Está preguntando Maru para esto. Y creo que muchas empresas están haciendo la misma pregunta. Albert, capaz un poco para aportar. En realidad yo lo veo en dos ambientes, ¿no? Un ambiente que es típicamente el proceso de bancarización, en la cual todos nuestros países está inmerso, y lo otro es que es evidentemente la relación comercial, el comercio internacional que exige que haya pues un flujo de capitales y de fondos sumamente activo, ¿no? Ahí también hay un elemento central en que toda la industria tenemos que participar, que es una reducción de costos. Definitivamente uno de los limitantes para que cada vez más empresas y personas en general canalicen sus recursos a través de todos estos procesos formales principalmente, es también un tema de estructura de costos, ¿no? Entonces sobre eso hay que trabajar y ahí viene el tema de la tecnología, en donde todos nuestros países tienen que desarrollarse. Esa es una oportunidad también de hacer inversiones en todo este proceso de relacionamiento en términos de pagos, tanto para las personas que nuestros países necesitan, que es la bancarización, hasta los más humildes, en donde, aunque no lo creas, en nuestro país, gracias a todos estos pagos que el Estado ha originado para atender a las personas de menores recursos, se ha conllevado a un proceso de bancarización que probablemente hubiera tomado muchos años. Y hoy día lo hemos logrado en pocos meses. Entonces, la pandemia ha originado oportunidades incluso de mejora interna, mucho más por hacer. Pero hay oportunidades. Muchas gracias, y en el mundo, Julio. hay que definitivamente inducir, y ahí viene un tema de estructura de costos que también las naciones y todos los intervinientes deben trabajar sobre la base de la tecnología. Muchas gracias, Julio, y gracias a todos. La verdad fue una sesión bastante interesante. Espero que se repita. Muchas gracias a todos los participantes, a todos los panelistas y muchísimas gracias. Y con esto terminamos y cerramos y que tengan un día maravilloso y hacia adelante, ¿no? Gracias. Gracias. Muchísimas Gracias. gracias. No, ya nos estamos Gusto. viendo. Sí, muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias a todos. Chao, encantada. Muchas gracias desde Costa Rica. Gracias, Noris. Gracias, Noris. Gracias. Noris, muchas gracias, Noris, que no te vi la vez pasada. Aquí estamos, pero seguro lo vamos a hacer. Yo aquí de Metiche, ya nos estamos yendo, pero definitivamente viene una cumbre para el mes de marzo, entonces en definitivo ya los comprometimos en vivo a ser parte de este transitar, de este diseño. Muchas gracias.